Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy, para variar, nos llevan al tira y afloje eterno de los problemas del Medio Oriente, donde las caras duras ya no dan, ni agregándole cemento para sustentar las barbaridades que dicen, violándose todas las resoluciones de la ONU. Estoy hablando del tema palestinos-Israel, Israel-palestinos, por decir uno. Y donde, por lo demás, las Naciones Unidas una vez más ha dicho cosas que eran de perogrullo y que había que decirlas, ¿no? Entonces, resulta que las resoluciones de las Naciones Unidas, cuando convienen al señor Netanyahu como jefe de gobierno en Israel, son bienvenidas, pero cuando no le convienen a la cuestionable política interna del señor Netanyahu, entonces son muy injustas y muy incorrectas. Tal vez no quieran recordar que Israel existe precisamente por una resolución de las Naciones Unidas. Pero los límites por los cuales fue creado se han expandido manu militari y esto supone que ahora está ocupando lo que eran los territorios del tema palestino, que no ha podido ser solucionado hasta ahora, porque todo se maneja no de juris, sino de facto. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo para que sean sus protagonistas, con la cara de cemento, los que digan las cosas que hay que decir. Mientras tanto, ¿recuerdan ustedes qué le pasó a este soldado israelí? Soldado israelí con su uniforme puesto en su bicicleta, hace unos días lo mostrábamos. ¿Por qué volvemos sobre esto? Ustedes lo verán. Es un soldado israelí con su uniforme, es detenido por policías y verán lo que pasa en este callejón. Además los policías piden ayuda, ¿no? Para que fueran más contra uno. Lo que pasa es que este es un soldado israelí de raza negra. En aquel momento, aquella golpiza que desató la ira de los judíos etíopes en Israel, por esta noticia que les estamos volviendo a mostrar. La llegada de los etíopes, como una de las tribus perdidas, por un puente aéreo que fue muy publicitado a nivel mundial, esto fue entre 1984 y 1990, para que vinieran a integrarse a Israel. Bueno, problemas racistas han aparecido y siguen apareciendo. Al menos 23 policías y 7 manifestantes, como consecuencia de lo que estamos viendo, resultaron heridos este domingo y en los incidentes posteriores a la marcha convocada por judíos de origen etíope, es decir, de piel negra como este que está huyendo de la policía. Incluso la policía lo amenaza, amenaza sacar el arma, piden ayuda y refuerzos, y es un soldado con uniforme de la Fuerza Armada de Israel, pero es etíope y de raza negra. Entonces, la comunidad etíope de Israel quedó estremecida la semana pasada debido a este video en el que se ve un israelí de origen etíope vestido con el uniforme del ejército israelí, mientras era golpeado por la policía en la ciudad de Holón. Los manifestantes marcharon en Tel Aviv coreando: los policías violentos tienen que estar presos, los policías violentos tienen que estar presos. Por supuesto, nada de eso ha ocurrido, ¿no? El policía que aparece en las imágenes grabadas el 26 de abril por una cámara de seguridad fue suspendido y se abrió una investigación interna en su contra. Recuerdan lo que dijimos, hoy en día en todos lados hay una cámara y una conexión satelital o internet, o primero internet y después satelital. Consecuencias estas. Manifestación tras manifestación, y el policía que apareció en las imágenes grabadas el 26 de abril fue suspendido y se abrió una investigación, como les dijimos. Netanyahu condenó el incidente y este lunes tenía previsto reunirse con líderes de la comunidad etíope, así como con el soldado maltratado, para intentar aplacar los ánimos que, como ven, están lejos de ser aplacados. Entendemos a los manifestantes, señaló el jefe policial Yohanan Danino en Tel Aviv, pero no permitiremos la violencia ni el vandalismo.
En Israel viven miles de judíos etíopes y muchos fueron llevados secretamente al país vía aérea, como dijimos, entre 1984 y 1990, pero su integración a la sociedad israelí y su asentamiento ha sido realmente problemático. Y ellos dicen, ¿cuál es el problema? ¿El color de nuestra piel? Juan Samael Elías, líder espiritual de los etíopes, dicen, estamos aquí porque estamos heridos, estamos aquí porque es necesario que haya justicia y es necesario que haya igualdad, la igualdad de derecho que debe haber entre los judíos. No somos extranjeros, somos judíos. Las Naciones Unidas ha reaccionado ante estos y otros temas de importancia grande en la agenda internacional. Y desde luego esto no es algo que ayude demasiado a Netanyahu, ¿no? Pero bien, es su política. Mary McGowan Davis, comisionada especial para el conflicto de Gaza, decía hoy desde Ginebra: en primer lugar, en 2014, los ataques a los hogares y las familias llevó un gran número de miembros a morir juntos cuando las cosas fueron en medio de la noche, atacados. El informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, elaborado por una comisión independiente, acusa a Israel y a grupos armados palestinos encabezados por Hamas, tanto a uno como a otro, de violar las leyes humanitarias internacionales durante la guerra del verano de 2014 en Gaza. Y el documento presentado ayer ha hallado en algunos casos indicios de auténticos crímenes de guerra. En segundo lugar, dice ella, las operaciones terrestres en Shihaya, en Qusay y Rafah, que llevó a la destrucción de barrios enteros y un gran número de víctimas civiles por el uso de explosivos con amplios efectos. Y en tercer lugar, el nuevo uso de túneles de ataque que cruzó desde Gaza hacia Israel y causó pavor a los residentes de las comunidades a lo largo de la frontera, que son ahora, según se ha informado, los que tienen miedo porque no saben qué cosas pueden venir desde la tierra. En cuarto lugar, el creciente uso de munición real por la policía en Cisjordania como medio de controlar las multitudes, lo que llevó a un número de muertes y lesiones de personas inocentes el verano pasado. Y por último, señalamos que fracaso generalizado en todas partes, porque no se logra la justicia a través de investigaciones eficaces, creíbles y transparentes, que lleven casos justificados y las condenas correspondientes y el castigo por los mecanismos competentes que deben rendir cuentas sobre este problema entre palestinos y judíos. Por lo demás, el Consejo está en este sentido elaborando y presentando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la comisión independiente que ha acusado a Israel y a grupos armados encabezados por Hamas, por su parte, de violar todas las leyes humanitarias internacionales en el conflicto más reciente, en el verano de 2014, en la zona de Gaza. La amplitud de la destrucción y del sufrimiento causado no tiene precedentes y tendrá evidentemente un impacto en las futuras generaciones, destacó McGowan en el informe. Mientras tanto, lo más que podemos hacer, decía, es esperar que escuchen lo que ocurre aquí. Netanyahu, por su parte, dijo: defendernos contra este tipo de ataques. Al hacerlo, el ejército de Israel actuó y actúa de acuerdo con los más altos estándares internacionales. El informe en cuestión fue encargado por una institución notoriamente sesgada. Se le ha dado un mandato obviamente sesgado. Fue encabezada inicialmente por un presidente sumamente sesgado que recibió dinero de palestinos y se vio obligado a dimitir. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene una obsesión singular con Israel y ha pasado resoluciones contra Israel, más contra Israel que contra Siria, Corea del Norte e Irán combinados. De hecho, se pasó más resoluciones contra Israel que contra todos los países del mundo juntos. Así que Israel trata este informe como imperfecto y parcial. Mientras tanto, respondía el vocero de Hamas, Fawzi Barhum, mientras continúan las imágenes de los viejos conflictos.
Netanyahu asegura que el informe de la ONU sobre Gaza es absolutamente sesgado. Recordemos lo que fue aquella operación, ¿no? En la zona más poblada del planeta, Gaza es un gueto de 40 kilómetros por 14, con solo 3 entradas, donde los palestinos no pueden salir a navegar más allá de 3 millas, no pueden usar su espacio aéreo, no pueden tener aeropuerto y no pueden salir ese 1.750.000 en esa área de 40 kilómetros por 14, la zona más poblada del mundo, siendo objeto de permanentes bombardeos cuando lo decide Israel. De igual forma, el contenido del informe no ha sorprendido a Israel, donde tanto la derecha como centro izquierda consideran que la Comisión de Ginebra, oigan bien, la Comisión de Ginebra de la ONU es parcial y anti-israelí, y tampoco la reacción del gobierno de Netanyahu ha sorprendido, ¿no? La parte que correspondía al vocero palestino decía: la comisión cuestiona el hecho de que Israel no haya reemplazado a la cúpula militar a pesar de las acusaciones que pesan sobre ella y ante el masivo nivel de destrucción, lo que hace cuestionar las potenciales violaciones a la ley humanitaria cometidas por estos responsables, que son crímenes de guerra verdaderos. Con respecto a los grupos armados palestinos, la comisión denuncia la naturaleza indiscriminada de los proyectiles lanzados contra Israel, que tenía como objetivo atacar a civiles y que viola también la ley humanitaria internacional. Esta es una típica corrida a los refugios antiaéreos y contraataques que son el ciclo permanente allí. Esto es parte de los refugios y los túneles cavados desde la zona de Gaza para entrar a hacer los ataques a lo que hacemos referencia. Sobre esto en particular ha habido numerosas declaraciones de todos los involucrados en este sentido. Un portavoz de Hamas decía hoy: damos la bienvenida a la condena de las Naciones Unidas de los crímenes de guerra de la ocupación israelí en la última ofensiva de Gaza y el asesinato de civiles, que requiere tomar medidas inmediatas y eficaces para llevar a los líderes de Israel a los tribunales penales internacionales. Mientras tanto, hoy en Luxemburgo, Frank-Walter Steinmeier se reunía con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif. They just got here. Ah, okay. They just got here. We really made progress. We need to have some work for Sobre este particular, Frank-Walter Steinmeier había dicho: estamos en el comienzo de un periodo muy decisivo y espero que sea un periodo de pocos días y que llegaremos a la conclusión de las necesarias negociaciones que han mantenido a la comunidad internacional ocupada y preocupada por más de 10 años. Una periode in der wir in einigen Tagen zum Abschluss von Verhandlungen kommen, die mehr als 10 Jahre die internationale Gemeinschaft nicht nur beschäftigt, sondern vor allen Dingen besorgt hat. Zum Abschluss von Verhandlungen. A otra pregunta, Frank-Walter Steinmeier dijo: expresé mi esperanza de que la parte iraní se adhiera estrictamente a los puntos claves de Lausanne en sus negociaciones, se refería a la conferencia en Suiza, y de no hacer adiciones o eliminar cualquier cosa que allí quedó acordada. Eso no debe ser modificado. Y finalmente decía: pregunté cuáles son las posibilidades de un acuerdo con Irán. Bueno, yo le digo, yo creo que es posible, pero requiere que Irán pueda seguir negociando de manera constructiva y no tratar de llevar a cabo cualquier maniobra evasiva en el tramo final. Los ministros de Relaciones Exteriores estamos en todo caso preparándonos para ir a una ronda final de negociaciones con Irán dentro de un periodo muy corto de tiempo. Gracias, y se marchó, no aceptó más preguntas. Tampoco había mucho más que decir. Las cosas están bastante trancadas. Luxemburgo todavía, vehículo blindado, mucha escolta,
se asegura el perímetro y entonces aparece el secretario general de las Naciones Unidas. Aquí la agenda internacional está bastante complicadita y todos los personajes de primera línea tienen un protagonismo que nadie les envidia, ¿no? Pero cualquiera hacer caso, Laurent Fabius había dado un paso al frente y dijo, acabó después de esta reunión en la que nadie dijo nada importante mientras estaban las cámaras presentes, pero donde se jugó bastante y se esperaba que a la salida de esto hubiera algunas declaraciones. Por lo menos logramos obtener las del ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius, quien indicó. Bien, mesdames et messieurs, je viens de discuter pendant une heure avec... Acabo de pasar una hora de discusiones con el ministro de Relaciones Exteriores iraní y quiero aclarar la posición de Francia en el tema del poder nuclear iraní. Francia desea un acuerdo, pero un acuerdo sólido y no un mal acuerdo. ¿Qué hace un acuerdo robusto? Bueno, tiene que ser un acuerdo que incluya una limitación en la duración de las capacidades nucleares de Irán en términos de investigación y producción. Significa un avanzado sistema de verificación, incluyendo, si es necesario, en los sitios militares. Y eso significa también que hay que prever un sistema automático para volver a las sanciones en caso de cualquier violación de estos acuerdos por parte de Irán. Sur les sites militaires. Et ça veut dire qu'il faut aussi prévoir le retour automatique des sanctions en cas de violation par l'Iran de ses engagements. Tout cela est important à la fois pour la sécurité régionale. Todo esto es importante tanto para la seguridad regional y para la acción contra la proliferación nuclear, y esa será la posición que Francia mantiene firmemente. Seguimos en Luxemburgo, siguen las medidas extremas de seguridad, los vehículos blindados, las áreas seguras para todo desplazamiento, y el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, era una puertica del grosor que tiene, ¿no? Philip Hammond, reclamado por la prensa, decía: no tendrá que haber más flexibilidad mostrada por nuestros socios iraníes si vamos a llegar a un acuerdo, pero esto es una negociación. Siempre se espera que habrá una línea y que no va a haber nada más allá de esa línea. Por eso creo que la importante negociación que está en marcha durante la próxima semana hay que seguirla y vamos a empezar para ver algún proceso real. Sobre otro tema dijo: vamos a acordar formalmente el vuelco de las sanciones contra Rusia hasta que se cumpla con sus obligaciones en Minsk, y así otros 6 meses de sanciones, y luego vamos a hablar sobre el inicio de nuestras operaciones en el Mediterráneo por el Sistema Común de Seguridad y Cooperación Política. Y finalmente dijo: sí, vamos a anunciar hoy el inicio de la operación. Será eliminada algunas cosas que no se podían decir. Necesitamos resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para comenzar las fases posteriores de la operación, pero las primeras fases ya han comenzado. A todo esto, en Tel Aviv, Netanyahu salía a la palestra y hablaba sobre los acuerdos que todo el mundo espera de alguna vez y por todas se puedan lograr en el ámbito de las tensas relaciones en el Medio Oriente, sobre el tema permanente. Vean la escolta cómo lo rodea, aún en un sitio tan seguro como este, ¿no? Es un anillo que lo sigue, pero pegadito. For the fourth time, and there was something how it can happen at the same time. Respecto a la situación, Netanyahu dijo, aquí estaba en la asamblea anual, ¿no?, de la agencia judía. You stand tall. I urge the P5+1 not to sign this bad deal, which is getting... Insto al grupo 5+1 a no firmar este mal acuerdo que está empeorando día a día, mientras Irán se aleja incluso de los acuerdos de Lausanne, negándose, por ejemplo, a recibir inspecciones en sus instalaciones militares. Acabamos de oír al representante que dijo que sí lo habían aceptado, ¿no?
Ustedes nos pueden inspeccionar, pero no los lugares que nosotros decidimos que no pueden inspeccionar, hablaba refiriéndose a los iraníes. Eso es exactamente lo que están diciendo. Y los otros 8 retiros del mal acuerdo de Lausanne. Este acuerdo está cada vez peor. No debe ser firmado. Ningún acuerdo, ningún maltrato. Mejor no firmar nada que tener un pésimo acuerdo de negocio. No deal than a terrible deal. Mientras tanto, en Irán, el tema nuclear también entraba en la agenda oficial y Ali Larijani, el speaker del parlamento iraní, se refería al tema. De acuerdo con el proyecto de ley, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en el marco del acuerdo de salvaguardia, permite llevar a cabo inspecciones convencionales contra instalaciones nucleares de Irán y el acceso a lugares militares y de seguridad de sitios no nucleares sensibles, así como los documentos científicos. Nosotros actuaremos si hay un total levantamiento de las sanciones y esto debe ser publicado como parte del acuerdo nuclear y tendrá efecto al día de la aplicación de los compromisos de Irán. Irán vota contra las inspecciones del acuerdo nuclear y en Jerusalén, reunido con su gabinete, Bibi Netanyahu decía: la necesidad de prevenir nuevos ataques siempre existe, pero en las propuestas internacionales que se proponen para nosotros o en realidad están siendo impuestas sobre nosotros, no hay una verdadera manera de abordar las necesidades de seguridad de Israel, de nuestro país y de nuestros intereses nacionales. Ellos simplemente están tratando de empujar nuestros límites, que son indefendibles, ignorando por completo lo que vamos a estar en el otro lado de la frontera. Esto llevará las cosas a una situación que por experiencia, como hemos visto en la Franja de Gaza y en el Líbano, no vamos a permitir que esto suceda. La manera de llegar a un acuerdo es solo a través de negociaciones y vamos a rechazar fuertemente los intentos de imponer dictados internacionales sobre nosotros. Por si fuera poco, Netanyahu rechaza a Francia como mediador en el conflicto en Palestina. Netanyahu se ha reafirmado en su posición y no vendrá lo que llamaron dictados internacionales y no acepta ni siquiera la mediación del ministro de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, que llegó a Tel Aviv con el objeto de reactivar las negociaciones y llevar un acuerdo de paz en el plazo de 18 meses. Un portazo. En todo momento hay riesgos, no solo las tensiones, sino de estallidos. Y uno de los propósitos de Francia es el de ayudar incluso si es muy difícil encontrar una solución. En cualquier caso, Francia no se dará por vencida, le respondió Laurent Fabius, quien se apareció en la Mucata para reunirse con la autoridad palestina. En suma, Laurent Fabius, representante de muy alto nivel, representa en Jerusalén la propuesta francesa de resolución por parte de la ONU. Y el ministro de Exteriores, Laurent Fabius, ha afirmado en una conferencia de prensa en Jerusalén que algunas declaraciones recientes de funcionarios estadounidenses han demostrado, ahí está la Mucata, ¿no?, que los funcionarios están en contra. Y esto es el último tortazo. La esposa del ministro del Interior de Israel, nada menos que la esposa del ministro del Interior, se disculpa por haber comparado nada menos que al presidente de Estados Unidos en sus tweets como ¿qué es un café Obama? Es un café negro y blando. ¿Cómo le llamas al café Obama? Negro y blando. Fue el mensaje de Nir Moses que indignó a todos y tuvieron que salir a hacer control de daños. Y salió la vocera Ayelen Nahian Berbin. Esto es problema de una parte más grande del fenómeno de desconfianza que está sucediendo entre Israel y Estados Unidos y es muy disgustante, muy preocupante, pero creo que deberíamos estar preocupados por otras cosas. Esto no, de parte de ella no era un insulto.
Bueno, eso no se lo cree ni ella. El presidente, no era un insulto al presidente Obama, sino que era un tuit que salió de las manos, lo que significa que tenemos que tener cuidado incluso cuando firmamos 140 dígitos. Washington, vocero de Casa Blanca, Josh Earnest, dice que los tweets son muy reveladores. Y esto lo dijo en respuesta a la torta que puso la esposa del ministro del Interior de Israel. Aquí lo vemos. ¿Cómo se le llama al café Obama? Se le llama negro y blando. Una buena patadita, ¿no? Porque no están de acuerdo con la línea de Obama. Y esto se ha transformado ahora en un problema que la esposa del ministro del Interior tendrá que afrontar, aunque ya haya hecho todas las formas de disculpa posible. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, no podía evitar la pregunta. Creo que hay una cosa que hemos aprendido de este incidente. Esta no es la única vez que hemos tenido que lidiar con cosas como estas. Pero en Twitter, que está limitado a 140 caracteres, pero todavía tiene la capacidad de ser muy revelador respecto a quien lo escribe. Buena ironía. Nos indicó el año pasado, en medio de este conflicto, que apoyamos el derecho de Israel a la autodefensa y asimismo expresamos profunda preocupación por los civiles en Gaza que estaban en peligro. Y se nos instó en todas las partes a hacer todo lo que pudiéramos para proteger a todos los civiles que se encuentran atrapados en el fuego cruzado, especialmente en ese conflicto. Bueno, que fue una expresión estúpida la de la esposa del ministro de Interior, fue solamente la forma más suave de encararlo, ¿no? Pero realmente la indiscreción es costosa y bastante fuerte, ¿no? Las explicaciones que dio hoy el secretario de prensa eran para hacer un poco de control de daño, teniendo en cuenta la privilegiada relación que Washington tiene con Israel, a la que siempre saca las patas del barro cuando hay problemas, sobre todo a nivel de las Naciones Unidas y cuando violan las resoluciones sobre Medio Oriente. ¿Qué falta que hace Helen Thomas aquí, eh? Que en paz descanse. Bueno, quería compartir con ustedes algunas cosas que no por históricas son menos aplicables a nuestra realidad. Cámara 1, señor director. Estos son los legendarios documentos secretos de la ITT, la compañía estadounidense de telegramas y telecomunicaciones, viejo logo, viejo nombre, y que tienen que ver con algunas cositas muy sensibles. Esto fue editado en el año 1972. Lo compré entonces, editado rápido, urgente, en papel de periódico. Hay que tratarlo con cariño porque se desarma. Esto fue lo que hicimos llegar a solicitud al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien tuvo la delicadeza y el detallazo de referirse a nosotros como el mejor programa de información internacional en el mundo. Ante tanta generosidad, realmente nos quedamos abrumados, pero asumimos el desafío. Quería mostrarles al voleo, donde vengan. Vean esto. A ver, cualquiera. Algunos sectores económicos, vean esto, ni siquiera está marcado con los papeles naranjas que quería elegir para ustedes. Aquí no hay marca, ¿no? Lo agarré aleatoriamente. Esto es la página 35. Díganme ustedes si esto se parece a alguna realidad cercana a algunos de ustedes, especialmente si viven en la República Bolivariana de Venezuela. 1972, hecho en papel periódico. Algunos sectores económicos están estimulando un colapso de la economía, esperanzados en dar lugar a una intervención militar o a un fortalecimiento de Alessandri en la votación del Congreso, es decir, la oposición. Se realizan solapados esfuerzos para causar la bancarrota de una o dos de las más grandes asociaciones de ahorro y préstamos. Esto produciría una corrida bancaria y el cierre de algunas fábricas y, en consecuencia, mayor desempleo. Acababa de ganar impecablemente en las urnas el presidente de izquierda, ¿no? Que además venía de la rancia burguesía. La presión resultante de un caos económico podría forzar a un sector mayoritario del Partido Demócrata Cristiano
a reconsiderar su posición respecto a Allende en la votación parlamentaria. Más importante aún, un desempleo e intranquilidad masivos pueden producir suficiente violencia para forzar a los militares a intervenir. Estos son los comunicados cifrados entre Embajada de Estados Unidos, la compañía AT&T, Washington y la CIA. Una fracción extrema derecha lanzó una serie de actos terroristas el domingo 27, unas bombas, en lo que pareció ser un intento de aficionados para provocar al sector castrista marxista a una violenta respuesta, lo que también produciría las condiciones necesarias para una intervención militar. El terrorismo solo condujo a una rápida acción policial que trajo como consecuencia el arresto de algunos de los terroristas, que eran los querubines de la derecha. De acuerdo a las fuentes más autorizadas por este fue el último intento de la extrema derecha de provocar a la extrema izquierda en este singular modo. Ahora voy a algunas de las viejas citas que están marcadas aquí, a ver. Las condiciones conducentes a una intervención militar, las bombas no lograron soliviantar nada, los actos terroristas en la capital chilena, fuera de una rápida acción policial que resultó en el arresto de algunos de los terroristas. Nos dicen las fuentes más autorizadas que este fue el último intento de la extrema derecha de provocar a la extrema izquierda de igual manera. La otra manera de provocar es matar a sus representantes, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de eso en casa, ¿no? En este momento parece difícil que se derrote a Allende por las vías democráticas en el Congreso. Radomiro Tomic, candidato demócrata cristiano, todavía apoya a Allende y puede llevarse consigo un sector importante del voto del Partido Demócrata Cristiano. Es decir, candidato demócrata cristiano, digo, bueno, es el presidente que elegimos, hay que mantener el orden constitucional. A pesar del pesimismo, continúan los esfuerzos para mover a Frei y a los militares a actuar para detener a Allende. También continúan los esfuerzos para provocar a la extrema izquierda a una reacción violenta que formaría el clima requerido para una intervención militar. Aunque las probabilidades de éxito son débiles, no debe desestimarse un bloque de la asunción de poder por Allende, un bloqueo, ¿no?, a través del colapso económico. ¿Cómo se hace el bloqueo y el colapso económico? Como dice aquí, primero desaparecieron el papel higiénico y las toallas sanitarias. ¿Les suena familiar eso? A ver. Vean esto. Este sí lo había marcado. Hay una intensa campaña de radio, varios puntos. Punto 3. Que ayudemos a mantener un centro de reubicación familiar en Mendoza, Buenos Aires, para las mujeres e hijos de los personajes claves implicados en esta lucha. Esto comprenderá unas 50 familias durante un periodo de un mes, 6 semanas, tal vez 2 meses. ¿Eh? Es decir, los mandamos a subvertir el orden, pero después a sus familiares le garantizamos, antes de que se la jueguen para tumbar al presidente constitucional, que los vamos a tener seguros en Buenos Aires o en Córdoba. Aquí, naturalmente, cuando esto ocurre, es Miami. A veces, claro, ¿por qué no? Colombia, donde están las 7 bases que el comandante eterno Hugo Chávez Frías se negó a tener en Venezuela y ellos se bajaron los pantalones 7 veces. Además, acaban de firmar, como ustedes saben, una resolución por la cual haga lo que haga un soldado estadounidense en el territorio soberano de Colombia, cuando se drogan, se meten tragos y salen a violar mujeres como lo han hecho en Japón, no les pueden tocar ni un pelo, no los pueden llevar a la justicia. Punto 5. Que insistamos que la prensa clave europea, a través de nuestros contactos allá, para que publiquen contra el país, era Chile, en este caso contra Venezuela, para que publiquen contra el país la versión de los desastres que caerían sobre Chile si Allende y compañía ganaran las elecciones. Estas son sugerencias inmediatas y habrá otra entre ahora y el 24 de octubre a medida que la presión sobre Frei y los demócratas cristianos crezca. También a Frei y los demócratas cristianos le dieron presión porque no querían sumarse al golpe. Y hay, bueno, uno aquí al voleo, ¿no? Los diarios que ellos tenían para atacar al gobierno ya no vendían porque la gente decía, esto no dicen la verdad, no los compramos. El diario en Santiago tiene problemas económicos. Desde el día de las elecciones está recibiendo del 10 al 15% de su volumen normal de avisos. Si no te compran, no pongo avisos. Les costará este mes pagar los sueldos del diario.
Se nos avisará la ayuda que podamos contribuir al desarrollar las actividades entre ahora y principios de octubre. Hemos recomendado, fuera de la ayuda directa, los dólares, lo siguiente: que nosotros y otras firmas norteamericanas en Chile inyectemos algunos avisos en el Mercurio para salvarlo de la bancarrota, ¿no?, y de la desaparición. Y que ayudemos a colocar otra vez algunos propagandistas, así le llaman a los periodistas que ellos tienen comprados. Punto 2, que ayudemos a colocar otra vez algunos propagandistas en la radio y la televisión. Hay unas 20 personas en los grupos de Mage y Edwards que manteníamos y que debemos asegurarnos de que se les reaviva. Allende controla ahora las 3 estaciones de televisión en Santiago ¿y qué? Y ha lanzado una intensa campaña de radio. Que ayudemos a mantener los centros de reubicación familiar para cuando se la tengan que jugar esos comunicadores sociales, por lo menos su familia estén tranquila. Bueno, esto es historia. Los documentos secretos pasados entre la ITT, la Embajada estadounidense y Washington, que fueron revelados y fueron publicados. Esta edición que tengo en papel periódico del año 72. ¿Cómo me llegó a las manos? No se los voy a decir, pero esto es historia. Esto no son inventos. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y si les parece coincidencia con la realidad, es que usted es muy mal pensado. Ya volvemos. Cuando la derecha ataca, comienza la unidad, pero en la calle la zurda le responde. Él se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la Derecha Venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuénteme, ¿qué hace usted en Orlando? No dice nada. Somos como los renegados. Yo me pongo en este grupo, compadre. Zurda Conducta. Lunes, martes, jueves y viernes a las 10:10 de la noche. Más BTV, más revolución. Aprobamos la resolución con la convocatoria a las elecciones a la Asamblea Nacional 2015 y el cronograma electoral. Las fechas de la elección es el 6 de diciembre. El corte para el registro electoral es el 8 de julio. Las fechas relevantes. La presentación de las postulaciones se debe hacer entre el 3 y el 7 de agosto. La campaña electoral será entre el 13 de noviembre y el 3 de diciembre, cerrando a la medianoche. Mi mamá siempre decía que cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Yo de niño no entendía qué significaba eso, pero ahora sí. Hoy me toca asumir un gran reto, el más grande que me ha tocado. Sentirme útil a mi país es tan bonito como el amor correspondido. Este 28 de junio vamos a elegir nuestros candidatos y candidatas a la Asamblea. Somos el corazón de la patria. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y la tragedia griega no tiene fin. La aplicación a ultranza ortodoxa del paquete neoliberal, recuerdan el Caracazo, ¿no?, que se volvió emblemático. Habrá que llamarle a esto el Atenazo, pero no termina el drama. Y Grecia, por lo visto, va a continuar siendo noticia y es un espejo en el cual nosotros no necesitamos vernos, porque por algo el pueblo caraqueño dijo basta y se produjo el Caracazo, ¿no? Pero todos aquellos que estén todavía instando por las ideologías neoliberales a ultranza y la ortodoxia económica y aquellas felicitaciones
de los capitostes, pero las consecuencias las paga el pueblo, deberían prestarle atención a estas imágenes que son la realidad absolutamente objetiva. Allá lejos del Partenón, los lugares históricos de una nación que tiene tanto de vivido. ¿Están oyendo algo? Plaza Sintagma, enfrente del Parlamento. Esto que debería ser el apogeo del buen turismo ahora, ¿no? ¿Qué dice la gente de la calle? Un profesor universitario, Vasily Kristovitsanu, dice: sí, parece que va a haber un acuerdo, pero con nuevas medidas. Aquí le toman fotos al uniforme histórico de la Guardia Presidencial, ¿no? Que tiene una especie de faldón y medias altas. Como les decía, los residentes de Atenas, hay mucho que pensar para salir de este tremendo problemón. Aquí se pisa la historia y se pisan las raíces de una gran civilización que ha dado tanto al mundo. Sí hay un acuerdo, pero con nuevas medidas, sin más medidas, la gente está muy cansada. Es el 6º año de la crisis y es una mentira que no ha habido reformas. Ha habido un montón de reformas en los últimos 5 años, pero basta, estamos cansados. Nuestro futuro no puede seguir siendo manipulado de manera tan ominosa. Vasily es un jubilado, dice: quiero que el primer ministro, para asegurar una buena solución, y si no lo hace, entonces debemos luchar y vamos a votar por Tsipras de nuevo. Yanis dice: deben tomar nuestros problemas en consideración y no pedir la especulación, las cosas con más impuestos a la propiedad y tal. El gobierno lo está haciendo muy bien y me gusta mucho, pese a lo que estamos pasando, lo que están haciendo. Constantino dice: me da la sensación de que hay una posición para mantenerse al margen de Europa y para algunos esto es el objetivo. Han comenzado a hablar de negociar y negociar, pero tienen reuniones y encuentros, pero no hacen nada. Y Dimitris dice: con un gobierno que actúa unilateralmente y sigue una agenda privada política, esto no funciona en contra de los intereses de la gente. Además de esto, el tipo de ganancia política se echa en la parte posterior del pueblo griego, a las espaldas, solo ellos lo saben, no nos dicen la verdad de lo que están negociando. En tanto, la bolsa de Atenas se dispara un 9% ante un posible acuerdo con los acreedores. Los especuladores siempre respiran hondo y siguen, ¿no? Las horas previas a la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno en la zona euro no solo ha frenado la espiral bajista en la renta variable de la deuda pública, el hombre de la calle no sabe lo que es eso, ¿no? La banca se ha disparado un 21% y la prima de riesgo se ha desinflado 150 puntos básicos. La bolsa de Atenas ha salido de mínimos de 3 años y ha acelerado su remontada con subidas del 9% y en su rebote ha alcanzado 749 puntos. Al frente de este espectacular rally que se reflejaba en las primeras páginas, ha destacado los bancos. La fuga masiva de capital disparó la semana pasada los alertas de un inminente corralito de la banca griega. Y el viernes, tras una reunión de emergencia, el Banco Central acordó aprobar una nueva inyección urgente de liquidez a la banca para evitar su colapso. A esta ayuda se han sumado las renovadas esperanzas de un acuerdo de última hora que permita evitar el impago y el corralito. Credit Suisse ha otorgado un 75% de opciones a un acuerdo. Todo el mundo especula. Bueno, aquí estaba Yanis Varoufakis llegando a Bruselas, por eso no llegaba en moto. Aquí Christine Lagarde, jefa del Fondo Monetario. Acabamos de recibir los documentos, examinaremos estos y en algunas cosas positivas, son desarrollos interesantes, tenemos que trabajar en ello. Pierre Moscovici, el comisionado de aspectos económicos, decía: nuestra sensación es que las propuestas hechas por el gobierno griego representan un paso adelante, un cierto progreso, una base para un cierto número de puntos, sobre todo en el aspecto presupuestario. Pero todavía queda trabajo por hacer en las reformas importantes, como la reforma al impuesto al valor añadido y las reformas de las pensiones. Wolfgang Schäuble dice: nos hemos reunido, ninguna propuesta sustancial hasta ahora. No puedo ver cómo vamos a ser capaces de preparar la cumbre sin propuestas.
y es la cumbre del euro. No es posible preparar una declaración de la cumbre del euro. La situación no ha cambiado desde el jueves, no hay nada nuevo, más allá de muchas personas tratando de crear expectativas que no son compatibles con la sustancia y por eso no es fácil. Pero sin propuestas sustanciales, ¿qué se puede examinar en serio? ¿Qué podemos preparar si no una cumbre del euro? ¿Con esta manera la vamos a preparar? Es keine einfache Situation, aber ohne dass wir substanzielle Vorschläge haben, die auch seriös geprüft werden können, können wir einen Euro-Summit nicht seriös vorbereiten. Este hombre siempre está muy en la realidad. Bueno, comenzó a llover, junto con las malas noticias, Alexander Stubb, ministro finlandés de Hacienda. Me refiero a que tenemos una idea de lo que Grecia ha estado buscando, pero como ya he dicho, esto parece ser un poco un lunes en el que hemos perdido muchas millas aéreas, tanto del lado de los ministros de Finanzas y el ministro que no prevén un avance hoy. Luego aparece Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, holandés, ministro de Hacienda. Ich glaube, dass die Institutionen hat etwas zu tun heute und morgen und vielleicht haben wir noch eine. El español poco y nada, pieza en polvorosa. Pero bueno, el ministro holandés, Jeroen Dijsselbloem, dijo, fue una conversación constructiva. Se refería a la conversación con el primer ministro griego Alexis Tsipras. Y es realmente interesante llegar a un acuerdo, pero debemos tener en cuenta que debe ser un acuerdo de larga duración, para que nosotros no tengamos que volver aquí otra vez en 3 meses a tratar la misma agenda. El primer ministro griego Alexis Tsipras tenía algo que declarar hoy, naturalmente. Siempre en el estilo suelto, tranquilo, sin corbata, manos en los bolsillos, foto para la historia. Y vino y declaró, por supuesto, imposible que no declarara, era la oportunidad. So I think this is time for a substantial and viable solution. Creo que ese es el momento para una solución sustancial y viable que permita a Grecia volver al crecimiento en la zona euro con justicia social y con cohesión. Le pasó la pelota a Juncker y Jean-Claude Juncker dijo, no sé si vamos a tener un acuerdo hoy, pero vamos a pasar sin duda por un acuerdo hoy, lo logremos o no. Esto en suma la cumbre extraordinaria de Bruselas, examinando nada menos que el destino de Grecia. Si se va a Grecia, se va una cuenta del Rosario y detrás de ella muchas otras, ¿no? Grecia y sus acreedores iniciaron este lunes en Bruselas una serie de encuentros, incluida la cumbre extraordinaria de la zona euro, para llegar a un acuerdo que evite un default, como dicen los tecnócratas de Grecia, de imprevisibles consecuencias para toda Europa. Se trata de la enésima reunión en 5 meses para llegar a un consenso sobre las reformas que deberá implementar Atenas a cambio del último tramo del rescate financiero de 7.200 millones de euros. El destino de Grecia y del euro se juega en gran parte hoy y aquí, dijo Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos, en declaraciones a la radio francesa. Esta vez es decisivo, insistieron, declarándose optimistas sobre la conclusión de un acuerdo cuando se reúnen hoy lunes por la noche los jefes de Estado y de Gobierno de los 19 países miembros de la zona euro. Pero el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se mostró prudente al recibir al primer ministro griego Alexis Tsipras y declaró que aún no sabía si habría un acuerdo entre Grecia y sus acreedores. Se hicieron progresos en los últimos días, pero aún no se llegó a un acuerdo. No sé si tendremos un acuerdo hoy, declaró muy discreto Juncker. La dama francesa captada por Estados Unidos desde su adolescencia, Christine Lagarde. Bueno, mucho más pesimista fue el ministro de Finanzas de Finlandia, Alexander Stubb, quien ve las posibilidades de alcanzar un acuerdo con Grecia muy escasas. Hay muy pocas posibilidades para hoy, dijo Stubb al llegar a Bruselas. Tsipras se reunió con Juncker, Christine Lagarde, aquí en pantalla, directora gerente del Fondo Monetario Internacional,
Benoît Cœuré, miembro del directorio del Banco Central Europeo, Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, antes de que comenzara una reunión de ministros de finanzas del Eurogrupo seguida por la cumbre extraordinaria. Por su parte, el presidente francés François Hollande pidió un acuerdo global y duradero con Grecia, y no parcial y limitado en el tiempo. Es decir, no queremos seguir en esta pesadilla, en este sub y baja, ¿no? La montaña rusa. El domingo por la noche Atenas había hecho sus nuevas propuestas de reformas y recortes que Bruselas consideró como una buena base para empezar a hablar. La nueva propuesta griega recibida por Jean-Claude Juncker, Christine Lagarde y el Banco Central Europeo, buena base para hacer progresos en la zona euro, escribió el Twitter en la madrugada Martin Selmayr, jefe de gabinete del presidente de la Comisión. Jeroen Dijsselbloem. En primer lugar, la opinión general de las instituciones fue que es amplia y completa, pero que en realidad tienen que mirar los detalles para ver si se suman en términos fiscales, si las reformas son lo suficientemente amplias como para la recuperación económica para despegar de nuevo. Y así usted tendrá que tener un poco de paciencia para escuchar más, pero en términos generales, las instituciones han dicho que es una base para reiniciar conversaciones hasta los próximos par de días para ver si obtenemos un resultado. Pierre Moscovici recibió la siguiente pregunta y dijo: Comme cela a été dit, c'est une base solide et enfin globale. Bueno, como se ha dicho, esta es una base sólida y global, pero todavía tienen mucho trabajo por hacer. En estos momentos estamos buscando un acuerdo, pero no hemos llegado a él hasta ahora. Jeroen Dijsselbloem, como ya he dicho, es un paso positivo y consideramos que es un paso en la dirección positiva, tremendo lugar común. Así que creo que también es una oportunidad para conseguir que el acuerdo de esta semana sea una realidad. Vamos a trabajar, gracias a todos, bla, bla, bla. A negro y con un buen referente aquí de lo que es la noticia que estábamos esperando colocar. El planeta, ahí está, la estamos insertando de última hora. Alexander Stubb, ministro de Finanzas de Finlandia, era aquí repreguntado y el hombre dijo con la crudeza que le caracteriza: no hay acuerdo, nos pusimos de acuerdo solo para continuar. Y luego salía el hombre de las finanzas de Grecia sin declarar. Aquí no podía andar en moto. El Eurogrupo en general evaluó positiva las nuevas propuestas griegas, pero es evidente que todavía no estamos allí. Así que hay más trabajo con las instituciones. Es necesario en los próximos días y en las propuestas que el Eurogrupo esté dispuesto a reunirse. Y espero que lleguemos a un acuerdo durante esta semana, ya que, como ustedes saben, el programa expira el 30 de junio. De esta manera necesitamos un acuerdo lo más pronto posible. Christine Lagarde, nada de declarar. Europe generally positively assessed the new Greek proposals. Valdis Dombrovskis, comisario europeo para el euro. El Eurogrupo en general evaluó positivamente las nuevas propuestas griegas. No hemos logrado un acuerdo aún. Esperamos que en los próximos días las propuestas permitan llegar a él. El Eurogrupo sí está dispuesto a reunirse en los próximos días cada vez que sea necesario. Espero, muy optimista, que lleguemos a un acuerdo esta semana, porque como ustedes saben el programa expira el 30 de junio y eso es el punto final. Fuera de ahí se acabó todo. Las protestas en Grecia siguen a la orden del día. Schäuble se retira bajo la lluvia. Y aquí los proeuropeos griegos piden quedarse en la zona euro. Miren, llena la Plaza Sintagma frente al Parlamento griego. Bueno, miles de griegos se han congregado este lunes frente a la sede del Parlamento para pedir al gobierno de Atenas que alcance un acuerdo con sus acreedores de una vez por todas. En momentos en que si Grecia no logra un acuerdo con sus acreedores, corre el riesgo de salir de la zona euro. Los manifestantes han llamado al gobierno heleno a evitar este desenlace. También se han expresado muy preocupados de que falta un acuerdo que lleve a Grecia a declararse insolvente, y esta situación podría generar lo que todo el mundo teme, que Grecia salga del euro y que sea la primera cuenta del rosario que se va al piso. Esta misma jornada los ministros de Economía de la eurozona no han podido lograr un acuerdo para desbloquear el rescate, pero las nuevas propuestas en materia de reformas presentadas por Grecia ha sido considerada apenas una luz al final del túnel.
y nadie sabe cuánto mide ese túnel. Las propuestas de Atenas han logrado que las partes queden para otra cita y corren la arruga. Reino Unido, Londres. Fuerte recorte social en Gran Bretaña, otro paquetazo neoliberal. Las protestas llegaron incluso afuera del Downing Street, donde está la residencia del primer ministro. Es una callecita chiquitica que está bloqueada por rejas, cuando las quieren la cierran. Ahí está, lo dicho. El 10 de Downing Street está a la derecha, unos 50 pasos más, no llega a 50 pasos, pero la gente está afuera. Es una calle que mide menos de 80 metros. Ahí está la residencia del primer ministro, que es el 10 de Downing Street, y el 11, que es el del hombre que maneja las finanzas, ¿no? La toma aérea indica que la gente sí se movilizó, y una carta abierta publicada hoy por el Sunday Times de Osborne y el secretario de Trabajo y Pensiones, Ian Duncan Smith, desmintieron la intención atribuida al primer ministro David Cameron de bajar la reforma y disminuir los recortes previstos. Estos recortes, bien al estilo del neoliberalismo, tienen un enorme costo político, ¿no? Osborne y Duncan Smith no precisaron detalles, pero los recortes proyectados afectarán sobre todo a la ayuda para algunas descargas fiscales. Siguen las protestas en pleno Londres y la gente dice no a los cortes, no a la austeridad. Están hartos del paquetazo neoliberal. Margaret Thatcher se salvó de esto porque los envolvió a todos en el patriotismo con la guerra de las Malvinas, ¿no? Pero cuando terminó la guerra, casi le sublevan todo Londres simplemente porque aumentó el impuesto municipal. No son tan tranquilos como parecen, sobre todo cuando les tocan el bolsillo, ¿no? Las propuestas de la situación para el fuerte recorte social en Gran Bretaña, el ministro de Finanzas, George Osborne, que es el que vive en el número 11, por eso se fueron hasta el 10 de Downing Street. Bueno, en la calle esa lo que hay es Whitehall de un lado y las dos residencias del otro. Es una callecita, como les dije, de tal vez 80 metros, ¿no? Y de un lado está el 10 de Downing Street, que es la residencia del primer ministro, y a continuación el 11, que es el hombre que lleva aquel maletín de cuero rojo, ya, bueno, ya no es tan rojo, digamos vino tinto, que presenta los presupuestos desde hace más de un siglo, el mismo maletín que llevan los cancilleres del Exchequer, le llaman. Entonces, el ministro de Finanzas, como les decía, confirmó que el gobierno va a recortar 12.000 millones de libras esterlinas de los fondos de ayuda social. Es decir, ¿por qué las calles de Londres se llenan de gente que protesta? Porque van a equilibrar la economía que manejaron mal, recortando todas las ayudas sociales que lograron los proletarios británicos, después de muchas huelgas y peleas. Como de costumbre, el neoliberalismo tiene, para decirlo en rima, un atavismo, ¿no? Los platos rotos los pagan los trabajadores, no los empresarios. Y eso es lo que se le viene encima a este gobierno británico. Bueno, cosas veré de Sancho. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de ella, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. No olviden escribirnos, hemos puesto allí una nueva dirección de correo. Realmente es abrumadora la respuesta, pero sí me comprometo a una cosa. Tarde o temprano las leo todas. Lo que no puedo porque es físicamente imposible responderlas a todas, pero les prometo leerlas y veré cómo puedo jerarquizar. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, termina aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio de información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director. Todas se puedan lograr en el ámbito de las tensas relaciones en el Medio Oriente, sobre el tema permanente. Vean la escolta cómo lo rodea, aún en un sitio tan seguro como este, ¿no? Es un anillo que lo sigue, pero pegadito. For the first time,
And there was some which how can happen at the same time. Respecto a la situación, Netanyahu dijo, aquí estaba en la asamblea anual, ¿no?, de la agencia judía. You stand tall. I urge the P5+1 not to sign this bad deal, which is getting... Insto al grupo 5+1 a no firmar este mal acuerdo que está empeorando día a día, mientras Irán se aleja incluso de los acuerdos de Lausanne, negándose, por ejemplo, a recibir inspecciones en sus instalaciones militares. Acabamos de oír al representante que dijo que sí lo habían aceptado, ¿no? Ustedes nos pueden inspeccionar, pero no los lugares que nosotros decidimos que no pueden inspeccionar, hablaba refiriéndose a los iraníes. Eso es exactamente lo que están diciendo. Y los otros 8 retiros del mal acuerdo de Lausanne. Este acuerdo está cada vez peor. No debe ser firmado. Ningún acuerdo, ningún maltrato. Mejor no firmar nada que tener un pésimo acuerdo de negocio. No deal than a terrible deal. Mientras tanto, en Irán, el tema nuclear también entraba en la agenda oficial y Ali Larijani, el speaker del parlamento iraní, se refería al tema. De acuerdo con el proyecto de ley, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en el marco del acuerdo de salvaguardia, permite llevar a cabo inspecciones convencionales contra instalaciones nucleares de Irán y el acceso a lugares militares y de seguridad de sitios no nucleares sensibles, así como los documentos científicos. Nosotros actuaremos si hay un total levantamiento de las sanciones y esto debe ser publicado como parte del acuerdo nuclear y tendrá efecto al día de la aplicación de los compromisos de Irán. Irán vota contra las inspecciones del acuerdo nuclear y en Jerusalén, reunido con su gabinete, Bibi Netanyahu decía: la necesidad de prevenir nuevos ataques siempre existe, pero en las propuestas internacionales que se proponen para nosotros o en realidad están siendo impuestas sobre nosotros, no hay una verdadera manera de abordar las necesidades de seguridad de Israel, de nuestro país y de nuestros intereses nacionales. Ellos simplemente están tratando de empujar nuestros límites, que son indefendibles, ignorando por completo lo que vamos a estar en el otro lado de la frontera. Esto llevará a las cosas a una situación que por experiencia, como hemos visto en la Franja de Gaza y en el Líbano, no vamos a permitir que esto suceda. La manera de llegar a un acuerdo es solo a través de negociaciones y vamos a rechazar fuertemente los intentos de imponer dictados internacionales sobre nosotros. Por si fuera poco, Netanyahu rechaza a Francia como mediador en el conflicto en Palestina. Netanyahu se ha reafirmado en su posición y no vendrá lo que llamaron dictados internacionales. Y no acepta ni siquiera la mediación del ministro de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, que llegó a Tel Aviv con el objeto de reactivar las negociaciones y llevar un acuerdo de paz en el plazo de 18 meses. Un portazo. En todo momento hay riesgos, no solo las tensiones, sino de estallidos. Y uno de los propósitos de Francia es el de ayudar incluso si es muy difícil encontrar una solución. En cualquier caso, Francia no se dará por vencida, le respondió Laurent Fabius, quien se apareció en la Mucata para reunirse con la autoridad palestina. En suma, Laurent Fabius, representante de muy alto nivel, representa en Jerusalén la propuesta francesa de resolución por parte de la ONU. Y el ministro de Exteriores, Laurent Fabius, ha afirmado en una conferencia de prensa en Jerusalén que algunas declaraciones recientes de funcionarios estadounidenses han demostrado, ahí está la Mucata, ¿no?, que los funcionarios están en contra. Y esto es el último tortazo. La esposa del ministro del Interior de Israel, nada menos que la esposa del ministro del Interior, se disculpa por haber comparado nada menos que al presidente de Estados Unidos en sus tweets como ¿qué es un café Obama? Es un café negro y blando.
¿Cómo le llamas al café Obama? Negro y blando. Fue el mensaje de Nir Moses que indignó a todos y tuvieron que salir a hacer control de daños. Y salió la vocera Helen Nahian-Berbin. Esto es problema de una parte más grande del fenómeno de desconfianza que está sucediendo entre Israel y Estados Unidos y es muy disgustante, muy preocupante, pero creo que deberíamos estar preocupados por otras cosas. Esto no, de parte de ella no era un insulto. Bueno, eso no se lo cree ni ella. El presidente, no era un insulto al presidente Obama, sino que era un tuit que salió de las manos, lo que significa que tenemos que tener cuidado incluso cuando firmamos 140 dígitos. Washington, vocero de Casa Blanca, Josh Earnest, dice que los tweets son muy reveladores. Y esto lo dijo en respuesta a la torta que puso la esposa del ministro del Interior de Israel. Aquí lo vemos. ¿Cómo se le llama al café Obama? Se le llama negro y blando. Una buena patadita, ¿no? Porque no están de acuerdo con la línea de Obama. Y esto se ha transformado ahora en un problema que la esposa del ministro del Interior tendrá que afrontar, aunque ya haya hecho todas las formas de disculpa posible. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, no podía evitar la pregunta. Creo que hay una cosa que hemos aprendido de este incidente. Esta no es la única vez que hemos tenido que lidiar con cosas como estas. Pero en Twitter, que está limitado a 140 caracteres, pero todavía tiene la capacidad de ser muy revelador respecto a quien lo escribe. Buena ironía. Nos indicó el año pasado, en medio de este conflicto, que apoyamos el derecho de Israel a la autodefensa y asimismo expresamos profunda preocupación por los civiles en Gaza que estaban en peligro. Y se nos instó en todas las partes a hacer todo lo que pudiéramos para proteger a todos los civiles que se encuentran atrapados en el fuego cruzado, especialmente en ese conflicto. Bueno, que fue una expresión estúpida la de la esposa del ministro de Interior, fue solamente la forma más suave de encararlo, ¿no? Pero realmente la indiscreción es costosa y bastante fuerte, ¿no? Las explicaciones que dio hoy el secretario de prensa era para hacer un poco de control de daño, teniendo en cuenta la privilegiada relación que Washington tiene con Israel, a la que siempre saca las patas del barro cuando hay problemas, sobre todo a nivel de las Naciones Unidas y cuando violan las resoluciones sobre Medio Oriente. Qué falta que hace Helen Thomas aquí, ¿eh? Que en paz descanse. Bueno, quería compartir con ustedes algunas cosas que no por históricas son menos aplicables a nuestra realidad. Cámara 1, señor director. Estos son los legendarios documentos secretos de la ITT, la compañía estadounidense de telegramas y telecomunicaciones, viejo logo, viejo nombre, y que tienen que ver con algunas cositas muy sensibles. Esto fue editado en el año 1972. Lo compré entonces, editado rápido, urgente, en papel de periódico. Hay que tratarlo con cariño porque se desarma. Esto fue lo que hicimos llegar a solicitud al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien tuvo la delicadeza y el detallazo de referirse a nosotros como el mejor programa de información internacional en el mundo. Ante tanta generosidad, realmente nos quedamos abrumados, pero asumimos el desafío. Quería mostrarles al voleo, donde vengan. Vean esto. A ver. Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy, para variar, nos llevan al tira y afloje eterno de los problemas del Medio Oriente, donde las caras duras ya no dan
ni agregándole cemento para sustentar las barbaridades que dicen, violándose todas las resoluciones de la ONU. Estoy hablando del tema palestinos-Israel, Israel-palestinos, por decir uno. Y donde, por lo demás, las Naciones Unidas una vez más ha dicho cosas que eran de perogrullo y que había que decirlas, ¿no? Entonces, resulta que las resoluciones de las Naciones Unidas, cuando convienen al señor Netanyahu como jefe de gobierno en Israel, son bienvenidas, pero cuando no le convienen a la cuestionable política interna del señor Netanyahu, entonces son muy injustas y muy incorrectas. Tal vez no quieran recordar que Israel existe precisamente por una resolución de las Naciones Unidas. Pero los límites por los cuales fue creado se han expandido manu militari y esto supone que ahora está ocupando lo que eran los territorios del tema palestino, que no ha podido ser solucionado hasta ahora, porque todo se maneja no de juris, sino de facto. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo para que sean sus protagonistas, con la cara de cemento, los que digan las cosas que hay que decir. Mientras tanto, ¿recuerdan ustedes qué le pasó a este soldado israelí? Soldado israelí con su uniforme puesto en su bicicleta. Hace unos días lo mostrábamos. ¿Por qué volvemos sobre esto? Ustedes lo verán. Es un soldado israelí con su uniforme, es detenido por policías y verán lo que pasa en este callejón. Además, los policías piden ayuda, ¿no? Para que fueran más contra uno. Lo que pasa es que este es un soldado israelí de raza negra. En aquel momento, aquella golpiza que desató la ira de los judíos etíopes en Israel, por esta noticia que les estamos volviendo a mostrar. La llegada de los etíopes, como una de las tribus perdidas, por un puente aéreo que fue muy publicitado a nivel mundial, esto fue entre 1984 y 1990, para que vinieran a integrarse a Israel. Bueno, problemas racistas han aparecido y siguen apareciendo. Al menos 23 policías y 7 manifestantes, como consecuencia de lo que estamos viendo, resultaron heridos este domingo y en los incidentes posteriores a la marcha convocada por judíos de origen etíope, es decir, de piel negra como este que está huyendo de la policía. Incluso la policía lo amenaza, amenaza a sacar el arma, piden ayuda y refuerzos, y es un soldado con uniforme de la Fuerza Armada de Israel, pero es etíope y de raza negra. Entonces, la comunidad etíope de Israel quedó estremecida la semana pasada debido a este video en el que se ve un israelí de origen etíope vestido con el uniforme del ejército israelí, mientras era golpeado por la policía en la ciudad de Jolón. Los manifestantes marcharon en Tel Aviv coreando: los policías violentos tienen que estar presos, los policías violentos tienen que estar presos. Por supuesto, nada de eso ha ocurrido, ¿no? El policía que aparece en las imágenes grabadas el 26 de abril por una cámara de seguridad fue suspendido y se abrió una investigación interna en su contra. Recuerdan lo que dijimos, hoy en día en todos lados hay una cámara y una conexión satelital o de internet, o primero internet y después satelital. Consecuencias estas. Manifestación tras manifestación. Y el policía que apareció en las imágenes grabadas el 26 de abril fue suspendido y se abrió una investigación, como les dijimos. Netanyahu condenó el incidente y este lunes tenía previsto reunirse con líderes de la comunidad etíope, así como con el soldado maltratado, para intentar aplacar los ánimos que, como ven, están lejos de ser aplacados. Entendemos a los manifestantes, señaló el jefe policial Yohanan Danino en Tel Aviv, pero no permitiremos la violencia ni el vandalismo. En Israel viven miles de judíos etíopes y muchos fueron llevados secretamente al país vía aérea, como dijimos, entre 1984 y 1990, pero su integración a la sociedad israelí y su asentamiento ha sido realmente problemático. Y ellos dicen, ¿cuál es el problema? ¿El color de nuestra piel? Juan Samael Elías, líder espiritual de los etíopes, dicen, estamos aquí porque estamos heridos, estamos aquí porque es necesario que haya justicia y es necesario que haya igualdad.
la igualdad de derecho que debe haber entre los judíos. No somos extranjeros, somos judíos. Las Naciones Unidas ha reaccionado ante estos y otros temas de importancia grande en la agenda internacional. Y desde luego esto no es algo que ayude demasiado a Netanyahu, ¿no? Pero bien, es su política. Mary McGowan Davis, comisionada especial para el conflicto de Gaza, decía hoy desde Ginebra: en primer lugar, en 2014, los ataques a los hogares y las familias llevó un gran número de miembros a morir juntos cuando las cosas fueron en medio de la noche, atacados. El informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, elaborado por una comisión independiente, acusa a Israel y a grupos armados palestinos encabezados por Hamas, tanto a uno como a otro, de violar las leyes humanitarias internacionales durante la guerra del verano de 2014 en Gaza. Y el documento presentado ayer ha hallado en algunos casos indicios de auténticos crímenes de guerra. En segundo lugar, dice ella, las operaciones terrestres en Shihaya, en Kuza y Rafah, que llevó a la destrucción de barrios enteros y un gran número de víctimas civiles por el uso de explosivos con amplios efectos. Y en tercer lugar, el nuevo uso de túneles de ataque que cruzó desde Gaza hacia Israel y causó pavor a los residentes de las comunidades a lo largo de la frontera, que son ahora, según se ha informado, los que tienen miedo porque no saben qué cosas pueden venir desde la tierra. En cuarto lugar, el creciente uso de munición real por la policía en Cisjordania como medio de controlar las multitudes, lo que llevó a un número de muertes y lesiones de personas inocentes el verano pasado. Y por último, señalamos que fracaso generalizado en todas partes, porque no se logra la justicia a través de investigaciones eficaces, creíbles y transparentes que lleven casos justificados y las condenas correspondientes y el castigo por los mecanismos competentes que deben rendir cuentas sobre este problema entre palestinos y judíos. Por lo demás, el Consejo está en este sentido elaborando y presentando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la comisión independiente que ha acusado a Israel y a grupos armados encabezados por Hamas, por su parte, de violar todas las leyes humanitarias internacionales en el conflicto más reciente, en el verano de 2014, en la zona de Gaza. La amplitud de la destrucción y del sufrimiento causado no tiene precedentes y tendrá evidentemente un impacto en las futuras generaciones, destacó McGowan en el informe. Mientras tanto, lo más que podemos hacer, decía, es esperar que escuchen lo que ocurre aquí. Netanyahu, por su parte, dijo: defendernos contra este tipo de ataques. Al hacerlo, el ejército de Israel actuó y actúa de acuerdo con los más altos estándares internacionales. El informe en cuestión fue encargado por una institución notoriamente sesgada. Se le ha dado un mandato obviamente sesgado. Fue encabezada inicialmente por un presidente sumamente sesgado que recibió dinero de palestinos y se vio obligado a dimitir. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene una obsesión singular con Israel y ha pasado resoluciones contra Israel, más contra Israel que contra Siria, Corea del Norte e Irán combinados. De hecho, se pasó más resoluciones contra Israel que contra todos los países del mundo juntos. Así que Israel trata este informe como imperfecto y parcial. Mientras tanto, respondía el vocero de Hamas, Fawzi Barhum, mientras continúan las imágenes de los viejos conflictos. Netanyahu asegura que el informe de la ONU sobre Gaza es absolutamente sesgado. Recordemos lo que fue aquella operación, ¿no? En la zona más poblada del planeta, Gaza es un gueto de 40 kilómetros por 14, con solo 3 entradas, donde los palestinos no pueden salir a navegar más allá de 3 millas, no pueden usar su espacio aéreo, no pueden tener aeropuerto y no pueden salir ese 1.750.000 en esa área de 40 kilómetros por 14, la zona más poblada del mundo,
siendo objeto de permanentes bombardeos cuando lo decide Israel. De igual forma, el contenido del informe no ha sorprendido a Israel, donde tanto la derecha como centro izquierda consideran que la Comisión de Ginebra, oigan bien, la Comisión de Ginebra de la ONU es parcial y anti-israelí, y tampoco la reacción del gobierno de Netanyahu ha sorprendido, ¿no? La parte que correspondía al vocero palestino decía: في العدوان الأخير على قطاع غزة وقتله المدنيين وهذا يستلزم اتخاذ إجراءات فورية وعملية. La comisión cuestiona el hecho de que Israel no haya reemplazado a la cúpula militar a pesar de las acusaciones que pesan sobre ella y ante el masivo nivel de destrucción, lo que hace cuestionar las potenciales violaciones a la ley humanitaria cometidas por estos responsables, que son crímenes de guerra verdaderos. Con respecto a los grupos armados palestinos, la comisión denuncia la naturaleza indiscriminada de los proyectiles lanzados contra Israel, que tenía como objetivo atacar a civiles y que viola también la ley humanitaria internacional. Esta es una típica corrida a los refugios antiaéreos y contraataques que son el ciclo permanente allí. Esto es parte de los refugios y los túneles cavados desde la zona de Gaza para entrar a hacer los ataques a lo que hacemos referencia. Sobre esto en particular ha habido numerosas declaraciones de todos los involucrados en este sentido. Un portavoz de Hamas decía hoy: damos la bienvenida a la condena de las Naciones Unidas de los crímenes de guerra de la ocupación israelí en la última ofensiva de Gaza y el asesinato de civiles, que requiere tomar medidas inmediatas y eficaces para llevar a los líderes de Israel a los tribunales penales internacionales. Mientras tanto, hoy en Luxemburgo, Frank-Walter Steinmeier se reunía con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif. They just got here. Ah, okay. They just got here. We really made progress. We need to have some work for Sobre este particular, Frank-Walter Steinmeier había dicho: estamos en el comienzo de un periodo muy decisivo y espero que sea un periodo de pocos días y que llegaremos a la conclusión de las necesarias negociaciones que han mantenido a la comunidad internacional ocupada y preocupada por más de 10 años. Una Periode, in der wir in einigen Tagen zum Abschluss von Verhandlungen kommen, die mehr als 10 Jahre die internationale Gemeinschaft nicht nur beschäftigt, sondern vor allen Dingen besorgt hat. Zum Abschluss von Verhandlungen. A otra pregunta, Frank-Walter Steinmeier dijo: expresé mi esperanza de que la parte iraní se adhiera estrictamente a los puntos claves de Lausanne en sus negociaciones, se refería a la conferencia en Suiza, y de no hacer adiciones o eliminar cualquier cosa que allí quedó acordada. Eso no debe ser modificado. Y finalmente decía: pregunté cuáles son las posibilidades de un acuerdo con Irán. Bueno, yo le digo, yo creo que es posible, pero requiere que Irán pueda seguir negociando de manera constructiva y no tratar de llevar a cabo cualquier maniobra evasiva en el tramo final. Los ministros de Relaciones Exteriores estamos en todo caso preparándonos para ir a una ronda final de negociaciones con Irán dentro de un periodo muy corto de tiempo. Gracias, y se marchó, no aceptó más preguntas. Tampoco había mucho más que decir. Las cosas están bastante trancadas. Luxemburgo todavía, vehículo blindado, mucha escolta, se asegura el perímetro y entonces aparece el secretario general de las Naciones Unidas. Aquí la agenda internacional está bastante complicadita y todos los personajes de primera línea tienen un protagonismo que nadie les envidia, ¿no? Pero cualquiera hacer caso, Laurent Fabius había dado un paso al frente y dijo: acabó
después de esta reunión en la que nadie dijo nada importante mientras estaban las cámaras presentes, pero donde se jugó bastante y se esperaba que a la salida de esto hubiera algunas declaraciones. Por lo menos logramos obtener las del ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius, quien indicó. Bien, mesdames et messieurs, je viens de discuter pendant une heure avec... Acabo de pasar una hora de discusiones con el ministro de Relaciones Exteriores iraní y quiero aclarar la posición de Francia en el tema del poder nuclear iraní. Francia desea un acuerdo, pero un acuerdo sólido y no un mal acuerdo. ¿Qué hace un acuerdo robusto? Bueno, tiene que ser un acuerdo que incluya una limitación en la duración de las capacidades nucleares de Irán en términos de investigación y producción. Significa un avanzado sistema de verificación, incluyendo, si es necesario, en los sitios militares. Y eso significa también que hay que prever un sistema automático para volver a las sanciones en caso de cualquier violación de estos acuerdos por parte de Irán. Sur les sites militaires. Et ça veut dire qu'il faut aussi prévoir le retour automatique des sanctions en cas de violation par l'Iran de ses engagements. Tout cela est important à la fois pour la sécurité régionale. Todo esto es importante tanto para la seguridad regional y para la acción contra la proliferación nuclear, y esa será la posición que Francia mantiene firmemente. Seguimos en Luxemburgo, siguen las medidas extremas de seguridad, los vehículos blindados, las áreas seguras para todo desplazamiento. Y el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, tiene una puertica del grosor que tiene, ¿no? Philip Hammond, reclamado por la prensa, decía: no tendrá que haber más flexibilidad mostrada por nuestros socios iraníes si vamos a llegar a un acuerdo, pero esto es una negociación. Siempre se espera que habrá una línea y que no va a haber nada más allá de esa línea. Por eso creo que la importante negociación que está en marcha durante la próxima semana hay que seguirla y vamos a empezar para ver algún proceso real. Sobre otro tema dijo: vamos a acordar formalmente el vuelco de las sanciones contra Rusia hasta que se cumpla con sus obligaciones en Minsk, y así otros 6 meses de sanciones, y luego vamos a hablar sobre el inicio de nuestras operaciones en el Mediterráneo por el Sistema Común de Seguridad y Cooperación Política. Y finalmente dijo: sí, vamos a anunciar hoy el inicio de la operación. Será eliminada algunas cosas que no se podían decir. Necesitamos resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para comenzar las fases posteriores de la operación, pero las primeras fases ya han comenzado. A todo esto, en Tel Aviv, Netanyahu salía a la palestra y hablaba sobre los acuerdos que todo el mundo espera de alguna vez y por todo. De agosto. La campaña electoral será entre el 13 de noviembre y el 3 de diciembre, cerrando a la medianoche. Mi mamá siempre decía que cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Yo de niño no entendía qué significaba eso, pero ahora sí. Hoy me toca asumir un gran reto, el más grande que me ha tocado. Sentirme útil a mi país es tan bonito como el amor correspondido. Este 28 de junio vamos a elegir nuestros candidatos y candidatas a la Asamblea. Somos el corazón de la patria. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y la tragedia griega no tiene fin. La aplicación a ultranza ortodoxa del paquete neoliberal, recuerdan el Caracazo, ¿no?, que se volvió emblemático. Habrá que llamarle a esto el Atenazo, pero no termina el drama. Y Grecia, por lo visto, va a continuar siendo noticia y es un espejo en el cual nosotros no necesitamos vernos, porque por algo el pueblo caraqueño dijo basta y se produjo el Caracazo, ¿no?
pero todos aquellos que estén todavía instando por las ideologías neoliberales a ultranza y la ortodoxia económica y aquellas felicitaciones de los capitostes, pero las consecuencias las paga el pueblo, deberían prestar atención a estas imágenes que son la realidad absolutamente objetiva. Allá lejos del Partenón, los lugares históricos de una nación que tiene tanto de vivido. ¿Están oyendo algo? Plaza Sintagma, enfrente del Parlamento. Esto que debería ser el apogeo del buen turismo ahora, ¿no? ¿Qué dice la gente de la calle? Un profesor universitario, Vasily Kristovitsanu, dice: sí, parece que va a haber un acuerdo, pero con nuevas medidas. Aquí le toman fotos al uniforme histórico de la Guardia Presidencial, ¿no? Que tiene una especie de faldón y medias altas. Como les decía, los residentes de Atenas, hay mucho que pensar para salir de este tremendo problemón. Aquí se pisa la historia y se pisan las raíces de una gran civilización que ha dado tanto al mundo. Sí hay un acuerdo, pero con nuevas medidas, sin más medidas, la gente está muy cansada. Es el 6º año de la crisis y es una mentira que no ha habido reformas. Ha habido un montón de reformas en los últimos 5 años, pero basta, estamos cansados. Nuestro futuro no puede seguir siendo manipulado de manera tan ominosa. Vasilis, un jubilado, dice: quiero que el primer ministro, para asegurar una buena solución, y si no lo hace, entonces debemos luchar y vamos a votar por Tsipras de nuevo. Yanis dice: deben tomar nuestros problemas en consideración y no pedir la especulación, las cosas con más impuestos a la propiedad y tal. El gobierno lo está haciendo muy bien y me gusta mucho, pese a lo que estamos pasando, lo que están haciendo. Constantino dice: me da la sensación de que hay una posición para mantenerse al margen de Europa y para algunos esto es el objetivo. Han comenzado a hablar de negociar y negociar, pero tienen reuniones y encuentros, pero no hacen nada. Y Dimitris dice: con un gobierno que actúa unilateralmente y sigue una agenda privada política, esto no funciona en contra de los intereses de la gente. Además de esto, el tipo de ganancia política se echa en la parte posterior del pueblo griego, a las espaldas, solo ellos lo saben, no nos dicen la verdad de lo que están negociando. En tanto, la bolsa de Atenas se dispara un 9% ante un posible acuerdo con los acreedores. Los especuladores siempre respiran hondo y siguen, ¿no? Las horas previas a la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno en la zona euro no solo ha frenado la espiral bajista en la renta variable de la deuda pública, el hombre de la calle no sabe lo que es eso, ¿no? La banca se ha disparado un 21% y la prima de riesgo se ha desinflado 150 puntos básicos. La bolsa de Atenas ha salido de mínimos de 3 años y ha acelerado su remontada con subidas del 9% y en su rebote ha alcanzado 749 puntos. Al frente de este espectacular rally que se reflejaba en las primeras páginas, ha destacado los bancos. La fuga masiva de capital disparó la semana pasada los alertas de un inminente corralito de la banca griega. Y el viernes, tras una reunión de emergencia, el Banco Central acordó aprobar una nueva inyección urgente de liquidez a la banca para evitar su colapso. A esta ayuda se han sumado las renovadas esperanzas de un acuerdo de última hora que permita evitar el impago y el corralito. Credit Suisse ha otorgado un 75% de opciones a un acuerdo. Todo el mundo especula. Bueno, aquí estaba Yanis Varoufakis llegando a Bruselas, por eso no llegaba en moto. Aquí Christine Lagarde, jefa del Fondo Monetario. Acabamos de recibir los documentos, examinaremos estos y en algunas cosas positivas, son desarrollos interesantes, tenemos que trabajar en ello. Pierre Moscovici, el comisionado de aspectos económicos, decía: nuestra sensación es que las propuestas hechas por el gobierno griego representan un paso adelante, un cierto progreso, una base para un cierto número de puntos, sobre todo en el aspecto presupuestario. Pero todavía queda trabajo por hacer en las reformas importantes, como la reforma al impuesto al valor añadido
y las reformas de las pensiones. Wolfgang Schäuble dice, nos hemos reunido, ninguna propuesta sustancial hasta ahora, no puedo ver cómo vamos a ser capaces de preparar la cumbre sin propuestas. Y es la cumbre del euro. No es posible preparar una declaración de la cumbre del euro. La situación no ha cambiado desde el jueves. No hay nada nuevo, más allá de muchas personas tratando de crear expectativas que no son compatibles con la sustancia y por eso no es fácil. Pero sin propuestas sustanciales, ¿qué se puede examinar en serio? ¿Qué podemos preparar si no una cumbre del euro? ¿Con esta manera la vamos a preparar? Es ist keine einfache Situation, aber ohne dass wir substanzielle Vorschläge haben, die auch seriös geprüft werden können, können wir einen Euro-Summit nicht seriös vorbereiten. Este hombre siempre está muy en la realidad. Bueno, comenzó a llover junto con las malas noticias. Alexander Stubb, ministro finlandés de Hacienda. Me refiero a que tenemos una idea de lo que Grecia ha estado buscando, pero como ya he dicho, esto parece ser un poco un lunes en el que hemos perdido muchas millas aéreas, tanto del lado de los ministros de Finanzas y el ministro que no prevén un avance hoy. Luego aparece Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, holandés, ministro de Hacienda. Ich glaube, dass die Institutionen hat etwas zu tun heute und morgen und vielleicht haben wir noch eine. El español poco y nada, ¿eh? Pieza en polvorosa. Pero bueno, el ministro holandés, Jeroen Dijsselbloem, dijo, fue una conversación constructiva. Se refería a la conversación con el primer ministro griego Alexis Tsipras. Y es realmente interesante llegar a un acuerdo, pero debemos tener en cuenta que debe ser un acuerdo de larga duración, para que nosotros no tengamos que volver aquí otra vez en 3 meses a tratar la misma agenda. El primer ministro griego Alexis Tsipras tenía algo que declarar hoy, naturalmente. Es siempre en el estilo suelto, tranquilo, sin corbata, manos en los bolsillos, foto para la historia. Y vino y declaró, por supuesto, imposible que no declarara, era la oportunidad. So I think this is time for a substantial and viable solution. Creo que este es el momento para una solución sustancial y viable que permita a Grecia volver al crecimiento en la zona euro con justicia social y con cohesión. Le pasó la pelota a Juncker y Jean-Claude Juncker dijo, no sé si vamos a tener un acuerdo hoy, pero vamos a pasar sin duda por un acuerdo hoy, lo logremos o no. Cualquiera. Algunos sectores económicos, vean esto, ni siquiera está marcado con los papeles naranjas que quería elegir para ustedes. Aquí no hay marca, ¿no? Lo agarré aleatoriamente. Esto es la página 35. Díganme ustedes si esto se parece a alguna realidad cercana a algunos de ustedes, especialmente si viven en la República Bolivariana de Venezuela. 1972, hecho en papel periódico. Algunos sectores económicos están estimulando un colapso de la economía, esperanzados en dar lugar a una intervención militar o a un fortalecimiento de Alessandri en la votación del Congreso, es decir, la oposición. Se realizan solapados esfuerzos para causar la bancarrota de una o dos de las más grandes asociaciones de ahorro y préstamos. Esto produciría una corrida bancaria y el cierre de algunas fábricas y, en consecuencia, mayor desempleo. Acababa de ganar impecablemente en las urnas el presidente de izquierda, ¿no? Que además venía de la rancia burguesía. La presión resultante de un caos económico podría forzar a un sector mayoritario del Partido Demócrata Cristiano a reconsiderar su posición respecto a Allende en la votación parlamentaria. Más importante aún, un desempleo e intranquilidad masivos pueden producir suficiente violencia para forzar a los militares a intervenir. Estos son los comunicados cifrados entre Embajada de Estados Unidos, la compañía AT&T, Washington y la CIA. Una fracción extrema derecha lanzó una serie de actos terroristas el domingo 27, unas bombas, en lo que pareció ser un intento de aficionados para provocar al sector castrista marxista a una violenta respuesta, lo que también produciría las condiciones necesarias para una intervención militar.
El terrorismo solo condujo a una rápida acción policial que trajo como consecuencia el arresto de algunos de los terroristas, que eran los querubines de la derecha. De acuerdo a las fuentes más autorizadas por este fue el último intento de la extrema derecha de provocar a la extrema izquierda en este singular modo. Ahora voy a algunas de las viejas citas que están marcadas aquí, a ver. Las condiciones conducentes a una intervención militar, las bombas no lograron soliviantar nada, los actos terroristas en la capital chilena, fuera de una rápida acción policial que resultó en el arresto de algunos de los terroristas. Nos dicen las fuentes más autorizadas que este fue el último intento de la extrema derecha de provocar a la extrema izquierda de igual manera. La otra manera de provocar es matar a sus representantes, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de eso en casa, ¿no? En este momento parece difícil que se derrote a Allende por las vías democráticas en el Congreso. Radomiro Tomic, candidato demócrata cristiano, todavía apoya a Allende y puede llevarse consigo un sector importante del voto del Partido Demócrata Cristiano. Es decir, candidato demócrata cristiano, digo, bueno, es el presidente que elegimos, hay que mantener el orden constitucional. A pesar del pesimismo, continúan los esfuerzos para mover a Frei y a los militares a actuar para detener a Allende. También continúan los esfuerzos para provocar a la extrema izquierda a una reacción violenta que formaría el clima requerido para una intervención militar. Aunque las probabilidades de éxito son débiles, no debe desestimarse un bloque de la asunción de poder por Allende, un bloqueo, ¿no?, a través del colapso económico. ¿Cómo se hace el bloqueo y el colapso económico? Como dice aquí, primero desaparecieron el papel higiénico y las toallas sanitarias. ¿Les suena familiar eso? A ver. Vean esto. Este sí lo había marcado. Hay una intensa campaña de radio, varios puntos. Punto 3. Que ayudemos a mantener un centro de reubicación familiar en Mendoza, Buenos Aires, para las mujeres e hijos de los personajes claves implicados en esta lucha. Esto comprenderá unas 50 familias durante un periodo de un mes, 6 semanas, tal vez 2 meses. ¿Eh? Es decir, los mandamos a subvertir el orden, pero después a sus familiares les garantizamos, antes de que se la jueguen para tumbar al presidente constitucional, que los vamos a tener seguros en Buenos Aires o en Córdoba. Aquí, naturalmente, cuando esto ocurre, es Miami. A veces, claro, ¿por qué no? Colombia, donde están las 7 bases que el comandante eterno Hugo Chávez Frías se negó a tener en Venezuela y ellos se bajaron los pantalones 7 veces. Además, acaban de firmar, como ustedes saben, una resolución por la cual haga lo que haga un soldado estadounidense en el territorio soberano de Colombia, cuando se drogan, se meten tragos y salen a violar mujeres como lo han hecho en Japón, no les pueden tocar ni un pelo, no los pueden llevar a la justicia. Punto 5. Que insistamos que la prensa clave europea, a través de nuestros contactos allá, para que publiquen contra el país, era Chile, en este caso contra Venezuela, para que publiquen contra el país la versión de los desastres que caerían sobre Chile si Allende y compañía ganaran las elecciones. Estas son sugerencias inmediatas y habrá otra entre ahora y el 24 de octubre a medida que la presión sobre Frei y los demócratas cristianos crezca. También a Frei y los demócratas cristianos le dieron presión porque no querían sumarse al golpe. Y hay, bueno, uno aquí al voleo, ¿no? Los diarios que ellos tenían para atacar al gobierno ya no vendían porque la gente decía, estos no dicen la verdad, no los compramos. El diario en Santiago tiene problemas económicos. Desde el día de las elecciones está recibiendo del 10 al 15% de su volumen normal de avisos. Si no te compran, no pongo avisos. Les costará este mes pagar los sueldos del diario. Se nos avisará la ayuda que podamos contribuir al desarrollar las actividades entre ahora y principios de octubre. Hemos recomendado, fuera de la ayuda directa, los dólares, lo siguiente: que nosotros y otras firmas norteamericanas en Chile inyectemos algunos avisos en el Mercurio para salvarlo de la bancarrota, ¿no?, y de la desaparición. Y que ayudemos a colocar otra vez algunos propagandistas, así le llaman a los periodistas que ellos tienen comprados. Punto 2, que ayudemos a colocar otra vez algunos propagandistas en la radio y la televisión. Hay unas 20 personas en los grupos de Mage y Edwards que manteníamos y que debemos asegurarnos de que se les reaviva. Allende controla ahora
las 3 estaciones de televisión en Santiago y ha lanzado una intensa campaña de radio. Que ayudemos a mantener los centros de reubicación familiar para cuando se la tengan que jugar esos comunicadores sociales, por lo menos su familia estén tranquila. Bueno, esto es historia. Los documentos secretos pasados entre la ITT, la Embajada estadounidense y Washington, que fueron revelados y fueron publicados, esta edición que tengo en papel periódico del año 72. ¿Cómo me llegó a las manos? No se los voy a decir, pero esto es historia. Esto no son inventos. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y si les parece coincidencia con la realidad, es que usted es muy mal pensado. Ya volvemos. Cuando la derecha ataca, comienza la unidad, pero en la calle la zurda le responde. Él se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la Derecha Venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuénteme qué hace usted en Orlando. No dice nada. Somos como los renegados. Yo no puedo ir a este grupo, compadre. Zurda Conducta. Lunes, martes, jueves y viernes a las 10:10 de la noche. Más BTV. Más revolución. Aprobamos la resolución con la convocatoria a las elecciones a la Asamblea Nacional 2015 y el cronograma electoral. Las fechas de la elección es el 6 de diciembre. El corte para el registro electoral es el 8 de julio. Las fechas relevantes. La presentación de las postulaciones se debe hacer entre el 3 y el 7